Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. Apple ha lanzado en las últimas horas la sexta beta para desarrolladores de iOS 17, junto a su correspondiente beta también de iPadOS 17, watchOS 10 y tvOS 17. La de macOS es la única que de momento no han liberado, al menos cuando estoy grabando yo este vídeo. También están disponibles las cuartas betas públicas de estos sistemas, por lo que también podréis actualizar y disfrutar de todos los cambios que os voy a comentar a continuación, porque ya sabéis que las betas públicas se van correspondiendo a las betas de desarrolladores que salen junto a ellas. Como ya os dije en el vídeo de la semana pasada, nos acercamos a la fase final antes de su lanzamiento y Apple ya está empezando a acelerar el ritmo en cuanto a los lanzamientos de betas, pasando a tener ya a priori un lanzamiento semanal hasta que salga finalmente en el mes de septiembre. A continuación vamos a repasar todos los cambios que vais a notar nada más instalar la beta 6, vamos a comparar su rendimiento con la beta 5 que instalamos hace ya una semana y también os voy a comentar qué tal ha sido la batería durante estos días que la hemos podido probar. Así que, no sé vosotros, pero yo estoy listo, así que venga, poneos cómodos que empezamos. La beta 6 ha pesado 766 megas, concretamente en mi iPhone 14 Pro. No es una actualización tan grande como la beta 5, pero ojo porque se han solucionado bastantes fallos que nos encontrábamos hasta el momento. El número de compilación es el 21A5312C. Nos vamos acercando a la letra A, que sería la última beta antes de la versión Release Candidate, que es la versión previa al lanzamiento, así que ya quedan muy poquitas betas por delante. El firmware del módem sigue siendo el 20801, el cual ya se actualizó en la beta 5 y se ha mantenido en esta, por lo que no se han debido encontrar problemas y por tanto tampoco razones para actualizarlo en esta beta. La primera novedad que quiero comentar son las nuevas pantallas de bienvenida al entrar por primera vez en las apps de fotos y salud. Como veis en la app de fotos se destaca la posibilidad de poder crear un widget con las fotos de un álbum de fotos personalizados, que podamos ver las fotos de nuestras mascotas en el álbum automático que se genera con las caras de nuestros conocidos, la función de pellizcar para recortar y la función de poder personalizar más los recuerdos de nuestra fototeca. Y en la app de salud nos preguntan si queremos compartir los datos con Apple para mejorar las funciones de salud y actividad. Y si deslizamos, pues nos van describiendo los datos e información que se recopilarían. Apple ha modificado aún más las animaciones que se utilizan para los estados de ánimo en la función de seguimiento del estado de ánimo dentro de la app de salud. Estos anillos que hay ahora mismo alrededor de cada estado de ánimo ahora se animan más rápido alrededor de cada forma y además que hay más efectos. Si nos vamos a los ajustes de fondo de pantalla, podemos ver que Apple ya ha añadido en la previsualización del modo claro y el modo oscuro los fondos de pantalla predeterminados de iOS 17. En la app de teléfono, el botón de colgar vuelve al centro, lo cual es una buena noticia porque en la quinta beta lo pusieron a la derecha, lo cual no tenía mucho sentido, sobre todo porque ya es un gesto instintivo el querer colgar pulsando en la ubicación en la que ha estado toda la vida ese botón. En la app de mensajes ahora podemos mantener presionado unos segundos el botón de más para que nos aparezca directamente el selector de fotos de nuestra biblioteca. Esto nos evita tener que darle al más, elegir fotos y luego buscar la foto que queremos enviar. Así lo vamos a poder hacer mucho más rápidamente. En los ajustes de la app de mensajes ahora han añadido estos botones que nos permiten ir activando o desactivando las extensiones de las apps dentro de la app de mensajes. Además abajo nos ponen que en caso de querer borrar algunas de estas por completo simplemente tendríamos que eliminarlas de la pantalla de inicio. Si nos metemos en la app de feedback para ver las notas de esta beta, podremos comprobar cómo Apple ha resuelto una infinidad de problemas que estaban reportados hasta este momento. En la aplicación nos los van reportando, digamos, por orden alfabético. Entonces podríamos empezar por solución de errores de accesibilidad, de AirDrop, de AirPlay, también de los AirPods, y así podría seguir hasta el final. Os aconsejo que si tenéis la beta y tenéis curiosidad, os metáis y reviséis todos los arreglos que han hecho, porque digamos que esto es lo más importante quizás de esta actualización. Apple ya no está centrándose tanto en incorporar novedades, porque ya llevamos muchas hasta la fecha, sino que se está esforzando ya más a partir de ahora en la optimización, en arreglar todo de cara al lanzamiento final. Así que, buenas noticias. Vamos a hablar del rendimiento, que a estas alturas es quizás el punto más importante. Y debo decir una cosa, en cuanto al tema de la temperatura, el tema de los calentamientos, esta beta parece que ha mejorado, ¿vale? Porque yo hasta ahora me estaba quejando mucho de que, sí, bueno, el iPhone se mueve bien, se mueve de una forma fluida, carga rápidos los contenidos, etcétera, pero tiene el problema de la temperatura, que se calentaba con suma facilidad. Bueno, al menos mientras estaba preparando este guión, este vídeo, y estaba probando las novedades, no he sentido que se calentase tanto. Otra cosa que también he notado es que las animaciones son un poquito más suaves. Había momentos donde, bueno, estas a veces hacían algún trompicón cuando abrías o cerrabas alguna aplicación, pero por el momento, en estas primeras horas, la experiencia está siendo muy positiva y todo se mueve perfecto.
Y ahora os voy a comentar qué datos me ha dado la prueba Geekbench que he hecho con esta beta y la vamos a comparar con la beta anterior. La beta 5, si recordáis, la semana pasada me dio 2.591 puntos en la prueba Single Core y 6.596 puntos en la prueba Multicore. Unos resultados que no estaban nada mal teniendo en cuenta todos los añadidos que se hicieron en esa beta y que, bueno, iba pues prácticamente en consonancia con lo que ya estábamos viendo en la beta 4 y en la beta 3, donde el rendimiento prácticamente no se vio alterado. Bueno, tras instalar esta beta 6 he repetido el test y los datos fueron los siguientes: 2.626 puntos en Single Core y 6.704 puntos en Multicore. Como veis, son mejores datos tanto en Single Core como en Multicore. No es un salto de gigante, pero ya digo, son mejores, lo que confirma que efectivamente a partir de ahora Apple parece que ya se está enfocando sobre todo en la optimización, en la solución de errores, y en gran parte todos los que han solucionado con esta versión pueden haber contribuido efectivamente a que tengamos también mejores puntos. Al final es que es lo que toca, o sea, no deberíamos esperar muchas novedades ya en las betas que quedan hasta la versión final, dado que yo creo que la principal obligación de Apple ya hasta su lanzamiento final es resolver los errores que todavía quedan reportados en la app de feedback y optimizar al máximo su rendimiento, tanto a nivel de procesador, pero también a nivel de batería. Y sí, vamos a hablar de batería porque, bueno, ya os contaré qué tal rinde esta sexta beta en los próximos días. La próxima semana os daré feedback, pero en principio debería ser mejor. En principio debería ser mejor, sobre todo por la parte del calentamiento. Si hay un menor calentamiento, también la batería sufre menos y por tanto la autonomía debería ser mayor. Pero bueno, la semana que viene os diré qué tal con respecto a esta beta 6. ¿Qué tal la beta 5? Bueno, ya os dije que hasta ahora el rendimiento de las betas de iOS 17 estaba siendo pues peor en cuanto a consumo con respecto a iOS 16. El consumo era mayor. Pues bien, este es el consumo que ha tenido David durante esta semana con la beta 5 en su iPhone, que como veis sigue siendo alto, ¿vale? Si os fijáis, su media de horas de uso está en torno a unas 7 horas de media, con un consumo de en torno a un 50%. Luego puede haber algún pico en función de si ese día ha usado más una aplicación u otra, pero más o menos esa es su media, 7 horas 50%. Que a ver, desde luego no está mal para un iPhone 14 Pro Max, pero en lo que hay que fijarse es en la optimización, ¿no? Yo, por ejemplo, con un uso de apps muy similar al suyo, he podido registrar estos días con iOS 16 unas 12 horas de actividad. Es decir, casi el doble con un consumo de un 60-70%. Sí, un consumo de un 10, un 20% más, pero doblando las horas de actividad. En definitiva, estamos ante una beta bastante buena en cuanto a optimización y arreglos, una beta muy importante y que, bueno, son buenas noticias que parece que Apple se está enfocando ya en solucionar todos los problemas que quedan y falta por ver si la batería mejora también, al igual que van resolviendo los fallos que todavía quedan. Lo que está claro es que nos estamos ya acercando a la versión final y es lógico pensar que todo va a empezar a funcionar mucho mejor ya en términos generales, sobre todo si se va cumpliendo lo previsto, que es que ya vayamos a beta por semana. En teoría, la próxima semana veríamos la séptima beta y la última semana de agosto la octava, la cual podrían ser incluso las últimas dos betas si nos ceñimos al número de compilación, dado que la séptima beta debería tener el número de compilación acabado en la letra B y la octava el acabado en la letra A. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Y poquito más, amigos, hasta aquí todo lo que puedo contaros de esta beta de iOS 17. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, para no perderos, por supuesto, todos los contenidos que están por venir. Y nos vemos muy pronto con más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!